Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. Dragon Ball a lo largo de los años de su existencia ha creado o ha sido el mentor de muchos de los shonen más exitosos que existen en la actualidad. En su momento, este fue uno de los animes con mejores coreografías de batalla que aunque no contara con un gran y complejo argumento, sí es cierto que supo brillar por su propia luz. Entre todo ello, hay un ápice de este legendario anime que siempre quedará recordado por nosotros. Las transformaciones. Dragon Ball es una historia donde las transformaciones cumplen un rol importantísimo para el desarrollo de la historia. Mucho antes de lo que conocemos actualmente, aun cuando Dragon Ball no era Dragon Ball Z, las transformaciones formaban parte del desarrollo de la historia. Claro, esto dio un vuelco increíble cuando se presentó lo que era un Super Saiyajin. Desde dicho momento, la estructura de Dragon Ball cambió increíblemente dando como resultado cosas como Dragon Ball AF y demás. Movimientos de fans que se encargaban de continuar la historia. El eje principal de este movimiento fue una transformación en específico, y esta era el Super Saiyajin 5. Respecto a lo que hablamos en el pasado sobre todos los Super Saiyajin 4 que existen, es cierto que en vez de alguno de ellos se pudo oficializar algún Super Saiyajin 5 por parte de Toei. Indiferentemente de si es el que conocemos o uno nuevo hecho por ellos, el Super Saiyajin 5 siempre ha sido eje de especulaciones de fans, y una de las fases más esperadas por todos desde hace muchísimos años. No obstante, esto no ha pasado de momento y parece que podría quedarse solo como una especulación de fans. La pregunta del vídeo de hoy, y sé que me estoy enrollando mucho, es el por qué hasta el día de hoy, con todo el supuesto éxito que tendría en Dragon Ball, nunca se ha creado de manera oficial el Super Saiyajin 5. El tema es realmente complicado, además es sumamente subjetivo. Básicamente porque no hay respuesta oficial y mañana mismo puede aparecer un comunicado en donde se confirme que se está desarrollando al Super Saiyajin 5 y este vídeo al final deba ser borrado XD. Pero para mí, el tema del Super Saiyajin 5, por lo menos como todos lo están pensando, no podría llegar a Dragon Ball Heroes, y para ello tengo 3 puntos para el vídeo. Cómo interferiría, lo que significaría, y la estética de este. Con respecto a cómo interferiría una nueva transformación del Super Saiyajin, aunque esta al final no sea canónica, es algo bastante complicado. Tenemos que tener en cuenta que Dragon Ball Heroes es, como todos sabemos, una máquina irrefrenable de fanservice. No obstante, esto siempre debe ser tomado como algo promocional. Lo que quiere decir que aunque puedan y quieran hacer las cosas lo más épico posible, esta siempre debe mantener un perfil bajo, ya que esto podría interferir con el canon de Dragon Ball. De hecho, es por ello que solo es emitida en Japón y no en el resto del mundo. Claro, vemos Heroes porque se globaliza por internet, pero aún así esta solo se transmite de manera oficial en Japón. Imaginen que por un momento se oficializa un Super Saiyajin 5 en Dragon Ball Heroes. Sea como sea, la transformación sería épica, ya que hablamos de una transformación que superaría al Super Saiyajin 4 en diseño y en poder. Esto inevitablemente traería algunos inconvenientes con la historia real de Dragon Ball, ya que se comenzaría a gestar una especie de guerra civil o división del fandom. Habría gente, y esto seguro pasaría, que diría que las mejores transformaciones y peleas estarían fuera del Dragon Ball canónico, y que Dragon Ball Heroes o Toei en general haría trabajos mejores. Aunque parezca una locura, esto ya ocurrió en el pasado, y a día de hoy se mantiene con respecto al paralelismo entre las fases divinas y el Super Saiyajin 4. Mucha gente, aunque digan que el Super Saiyajin Dios y Blue son superiores por mucho, aún así no les agradan por ser simples recolores. Y hay que ser claros y admitir que en cuanto a estética, las transformaciones divinas no tienen absolutamente nada que hacer contra el Super Saiyajin 4. Si eso es con esa transformación que ya tiene más de 20 años existiendo y dando debates, imaginen la división de fandom que habría si se oficializa un Super Saiyajin 5, ya sea como el que conocemos, o uno nuevo que sea mucho más épico incluso. Habría gente que directamente le recriminaría a Toriyama el por qué no hacer una transformación así en el manga canon y demás. Por ello es que en cuanto al metaverso de Dragon Ball, hacer un Super Saiyajin 4 es complicado, ya que no es un tema solo de no querer hacerlo, sino de complicaciones para la historia real del mismo.
Pero bueno, imaginemos por un momento que Toei si llega a crear su Super Saiyajin 5 para Dragon Ball Heroes y este mantiene contentos a todos y no afecta en nada. Pues eso nos llevaría al segundo punto. Lo que significaría esto para Dragon Ball. Vale, sabemos que a Toei le resulta mucho más fácil el modificar levemente al Super Saiyajin 4 ya en varias ocasiones, que crear una nueva transformación directamente. Crear un Super Saiyajin 5 en Dragon Ball significaría de todo menos cosas buenas. Primero, porque todos sabemos que a partir del Super Saiyajin 2, en Dragon Ball hay un común denominador que se centra básicamente en el argumento de, si existe un Super Saiyajin 2, existirá el 3. Si existe el 3, entonces existirá el 4, 5, 6 y así hasta el infinito. ¿Qué pasa con eso? Pues que haría de Dragon Ball algo aún más monótono y predecible de lo que es. El traer a un Super Saiyajin 5 a la mesa, abre puertas sin duda a la obligación de Toei para crear aún más transformaciones que serían un infierno tanto animar como argumentar. Toriyama desde un principio con la batalla de los dioses se quitó ese peso de encima, ya que ya no habla de numeración sino de evoluciones. Esto quiere decir que no te esperas que algo como el Super Saiyajin Dios 2 o Blue 2 aparezcan ya que sería absurdo. Este creó una nueva catarsis para crear nuevas transformaciones sin la necesidad de hacer las cosas tan monótonas y predecibles. Crear un Super Saiyajin 5 sería continuar con esa monotonía numérica y estoy seguro que tampoco contaría con la aprobación de Toriyama. A pesar de que Toei muestre que posee los derechos de la franquicia, aún así los diseños deben ser aprobados por él. Si por alguna razón mágica se llega a crear una transformación nueva que parta del Super Saiyajin 4, estoy seguro que no será un Super Saiyajin 5 sino otra evolución del 4 pero con otro nombre. Tal cual pasó con el Super Saiyajin 4 más allá del límite. Esto porque les permite seguir creando nuevos niveles pero sin salirse de la zona lógica del Super Saiyajin 4. Tal cual Broly, hacer transformaciones diferentes pero sin ser otro nivel. Por ejemplo el Super Saiyajin 4 oscuro de Broly. El Super Saiyajin blanco de Mira, y el Super Saiyajin 4 más allá del límite. Todas parten de la fase 4 aunque podrían ser fácilmente otra transformación diferente. Por ello, en este aspecto el Super Saiyajin 5 debería ser por lo menos en papel, imposible. Ahora nuevamente imaginemos que se crea el Super Saiyajin 5, y este está bien argumentado, se explica que es el límite y que no hay nada más allá. ¿Qué apariencia tendría? Esta pregunta no es esa típica pregunta de fanservice sobre imaginen cómo sería, sino que es una pregunta real. ¿Qué podría inventar Toei para un Super Saiyajin 5 si este parte del Super Saiyajin 4 cuando todas las variantes de esta transformación están inventadas ya por fans? No se puede hacer un Super Saiyajin 5 plateado porque básicamente ya lo hizo un fan primero. Tampoco se puede hacer un Super Saiyajin 4 dorado porque también lo hizo un fan primero. No se puede hacer un Super Saiyajin 4 de pelo dorado y pelaje rojo porque también existe. Sí que la Toei puede crear lo que le dé la gana ya que al final ninguno de estos diseños son aprobados ya que los derechos pertenecen 100% a la franquicia. Pero, ¿qué es lo primero que pensaríamos si se toma alguno de estos? Pues que la originalidad de la empresa se la llevó el viento. Hay tantas posibilidades de una nueva transformación que sea un Super Saiyajin 5 para crear, pero todo el mundo espera que sea una fase que parta de Super Saiyajin 4. Este tema es el más complicado de todos ya que es un tema preferencial, y que se puede resolver fácilmente con algún dibujante de Shueisha que cree un diseño del Super Saiyajin 5 jamás antes visto. Pero aún así, eso es increíblemente complicado. Podría ser un Super Saiyajin tal cual el Super Saiyajin 4 con el cabello más largo pero negro aún. Y con el pelaje dorado. Vale, pero esto es solo la opinión de un fan. Falta argumentarlo y crearle una historia. Que sí, Toei no argumenta ninguna fase en héroes al final, pero nuevamente todo parte del Super Saiyajin que ya se explicó en GT en su día. El tema del Super Saiyajin 5 o de un posible Super Saiyajin 5 en Dragon Ball Heroes o por lo menos que sea oficial es un tema bastante complicado. Es de esos típicos temas que te pueden sacar un debate de horas sin llegar a nada pues no hay respuesta de si algo más allá del Super Saiyajin 4 pueda existir. Nosotros como fans pensamos que sí, pues los Saiyajin en teorías no tienen límites en su poder, pero quién sabe si poseen un límite en transformaciones y cada vez se está llegando más cerca de ese límite y lo que queda es simplemente terminar de mejorar las fases como por ejemplo pasa con el Ultra Instinto. Pero bueno, estas son simples ocurrencias y especulaciones mías.
De verdad me gustaría saber qué opinan ustedes de este tema, sobre si alguna vez podremos ver un Super Saiyajin 5 oficial, y si es así, cómo sería construido por ustedes. De verdad, y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.